Que Dios les bendiga a todos ustedes en este día jueves ya, compartiendo una vez más un devocional, la palabra que el Señor nos da cada día para poderla compartirla y también para poderla ponerla por obra, escucharla. Y a la vez en esta palabra el Señor habla en nuestras vidas y a cada necesidad en estos tiempos donde necesitamos, la verdad, una palabra de vida. Solamente el Evangelio, la palabra del Señor es la que cambia, la que ayuda, la que levanta. Esa palabra que puede llegar en el tiempo oportuno, porque el Señor es un Dios de misericordia, de amor, y Él siempre está para ayudarnos, levantarnos, y su bondad y su misericordia son nuevas cada día. Así que hoy es una nueva misericordia. Su bondad hoy se verá, se manifestará en medio de nosotros. Dios los bendiga, un abrazo a todos ustedes. Gracias porque cada día podemos llegar a sus hogares con estas palabras y a la vez comparte estos devocionales con aquellos que necesitan. Una palabra puede cambiar vidas, una palabra puede llegar en el momento oportuno. Quiero compartirles en este día en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 31 hasta el 35 en adelante. Y quiero compartirles una palabra. Esta palabra, quiero ponerla tal vez un título a esto: en Él. Solamente en Él. Vamos a mirar lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta ahí quiero darles esta palabra en el libro de Romanos, el capítulo 8. Y cuando miramos esta palabra que nos está hablando el apóstol Pablo en la Escritura, vamos a mirar algo interesante. Pablo nos dice: si Dios es por nosotros. Pablo nos dice: Él no escatimó. Pablo nos habla y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo nos dice: ¿quién va a condenar si Cristo murió? Nos está hablando del Señor en cada momento. Pablo está hablando en cada versículo y nos está poniendo en Él, en el Señor, Cristo, aquel que murió, aquel que nos escogió, aquel que está con nosotros, aquel que dijo que somos más que vencedores. Siempre Pablo está poniendo por delante al Señor. Qué importante que podamos estar nosotros en el Señor. Por eso es importante cuando escuchamos el Evangelio que lo podamos recibir si aún todavía no lo hemos recibido en nuestro corazón, no hemos aceptado con esa oración de fe a Jesús como el Salvador, como nuestro suficiente Señor, como aquel que entra a nuestras vidas para cambiarlas, cambiar interiormente nuestro ser. Importante es tener primero a Jesucristo. Importante es primero tenerlo a Él, porque el Evangelio es Jesucristo. Jesucristo en nuestras vidas es aquel que cambia. En Él podemos hacer muchas cosas. En Él podemos ser librados aún de muchas situaciones. En Él, dice Pablo, si estamos en Él, Él no escatimó a su propio Hijo. Dice: ¿cómo no nos dará todas las cosas en Él? Es importante esta palabra. Dice: ¿cómo no nos dará en Él? O sea, fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada podemos tener. Fuera de Él no podemos avanzar. Lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos a nuestra forma, corremos a nuestra manera, pero Dios, con Él podemos avanzar más lejos. Por eso dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está, si el Señor no está, en vano se hacen las cosas, porque prontamente se cae, prontamente viene abajo, prontamente vienen las situaciones y se acaba todo. Y no hay esperanza y buscamos una solución y buscamos una parte y buscamos en otro lugar, cuando realmente en Él está todo.
En Él está la paz, en Él está la salvación, en Él está todas las cosas. Y Pablo es tan claro en las cosas y dice, Él es el que nos justifica. Si viene algo en contra de nosotros, si estamos en Él, dice, Él nos va a librar. Si se levanta algo contra nosotros, si estamos en Él, dice, Él va a defendernos. Si estamos en Él, aunque se levanten situaciones adversas, difíciles, Él nos va a dar una salida. Por eso dice, si estamos en Él, ¿quién nos condenará? Dice, si Cristo murió, Él resucitó. Cada vez Pablo nos habla Él, en Él, el Señor. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos podrá llevar a un juicio? ¿Quién nos podrá llevar a una condenación? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos puede desestimar? Nadie, si estamos en Él. Si estamos en Él, nadie nos podrá condenar. Eso es lo importante. Eso es la base en esto. En Él, en el Señor. Fuera de Él, nada podemos ver. Fuera de Él, todo va a ser una tribulación. Fuera de Él, todo va a ser algo que no podemos soportar. Por eso dice, en Él podemos todo. Sin Él, nada. Por eso luego Pablo empieza a hablar y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hablar Él. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar en Él. En Él está ese amor, en Él está esa fuerza, en Él, aunque pasemos por tribulaciones, aunque pasemos por circunstancias, Él nos va a librar. En Él, dice, eso es lo importante. Por eso luego Pablo habla y dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué importante, nuevamente, aquel, en Él, o sea, el Señor. Solamente en Él podemos vencer. Solamente con Él podemos salir a victoria en medio de las circunstancias que pasamos. Claro, vivimos circunstancias duras. Claro que sí. Vivimos circunstancias difíciles. Claro que sí. Vienen situaciones contra nosotros. Claro que sí. Pero lo importante de todo esto es que solos no podemos enfrentar. Todo es en Él. Así que si estamos en Él, si estamos con Él, si nos aferramos a Él, las cosas serán mejores y las cosas y las situaciones podrán ser más ligeras en Él. Por eso dice Pablo, y me gusta esta palabra cuando dice, Él no escatimó a su propio Hijo. Cuando nos habla de eso, está hablando del Padre. Quiere decir que el Padre no escatimó, quiere decir el Padre se despojó de todo. El Padre no se puso a pensar en dejar algo para Él, no, dice, Él lo entregó todo, Él no escatimó nada, él dio todo, dio a su Hijo, dice. Y dice, y lo entregó por nosotros. ¿Para qué dice? Porque dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, con Él, en Él. Sin Él, nada podremos ver. En Él están todas las cosas. Aun cuando pedimos, aun cuando nos acercamos, en Él está la respuesta. Padre, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada vez tú nos hablas y nuestro corazón se abre para recibir. Gracias porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias porque tu palabra nos habla y nos dice que en Él podemos llegar muy lejos, que en Él podemos tener todas las cosas, que en Él no podemos ser separados del amor, que Él es ese amor, que en Él encontramos la justicia, que en Él encontramos esa salvación, que en Él encontramos esa paz, porque no habrá condenación, porque no habrá circunstancia adversa que pueda ser mayor si estamos en Él. Gracias, Papá, en el nombre de Jesús, por darnos a Jesucristo, por no escatimar nada y entregarlo todo, porque en Él tenemos todas las cosas. Porque en Él podemos acercarnos a pedir al Padre en Jesucristo y Él nos responde. En Él encontramos esa fortaleza en medio de la angustia. En Él encontramos esa fuerza en medio de la debilidad. Y en Él encontramos esa victoria en medio de la adversidad. Todo es en ti, por ti, para ti y en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra en el nombre de Jesús, que podamos en este día recibir a Jesucristo si aún no lo hemos recibido, porque solamente en Él podemos avanzar, solamente en Él podemos encontrar esa solución, solamente en Él.
Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que están escuchando, bendice a cada uno de aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Solamente creer que es en Él, que solo con Él podemos salir, que solo con Él podemos llegar al otro lado. Gracias, papá. Bendice a cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo y bendecimos tu nombre y bendecimos cada familia que cada día se conecta a estos audios, se conecta a estos devocionales, porque sabemos que es tu palabra y tu palabra nunca llega vacía. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, que tengan un buen día y que el Señor sea guardando sus vidas y que en este día reciban una bendición de parte de Él. Un abrazo.